Vamos a platicar aquí en el estudio, en esta ocasión, con el diputado local René Mendívil Acosta. René, bienvenido. Gracias por estar Fernando, aquí. muchísimas gracias por el espacio. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a tu muy amplio auditorio. René, ¿qué opinas de estas manifestaciones al interior de tu partido? Bueno, en principio de cuentas, no puedo compartir la expresión ahí de quien hoy van y toman las instalaciones de nuestro partido político. Por supuesto que estoy a favor del debate, estoy a favor de que se hagan las valoraciones, las reflexiones a lo interno. Para eso hay los instrumentos que sí estatutariamente corresponden. Es claro que cuando hay resultados que no satisfacen el interés de la militancia y de los activos de nuestro partido, siempre va a haber inconformidades, pero no es pretendiendo desplazar simplemente a la dirigencia como se van a resolver también los temas. Tiene que ser materia de una valoración, ciertamente de un ejercicio de autocrítica, pero también donde todos estemos conscientes que la única fórmula para tener resultados también de satisfacción y de éxito es primero respetando y reconociendo que los temas siempre deben de estar por encima los de los ciudadanos de cualquier otro. Y en el caso de los dirigentes, pues son personas que sí tienen una responsabilidad, pero no la responsabilidad absoluta de los resultados. Todos tenemos que hacer una valoración de lo que nos toca hacer a cada uno como militante de un partido político, en este caso del PRI, pero hacerlo en el seno también de los canales institucionales que siempre se tienen para estas ocasiones, Fernando. Y bueno, pues esto me parece una reacción hasta cierto punto lógica después de los resultados que obtuvo el PRI en las elecciones aquí en Baja California. Y bueno, como dicen, la derrota es huérfana. ¿A qué atribuyes tú estos resultados para el PRI en la reciente elección federal? Mira, tenemos primero que nada que reconocer que hoy el voto, el derecho que tiene cualquier ciudadano de irlo a ejercitar el día de cada proceso electoral, hoy tiene un valor, tiene una significancia, tiene un peso muy importante y qué bueno que el ciudadano se está dando cuenta que hoy su voto sí cuenta. Y en esa circunstancia de reflexión lo que te puedo decir que el partido debe de regresar a su origen. El partido lo que debe retomar es el abanderamiento también de las causas ciudadanas. No puede haber ninguna acción, ninguna política pública, aunque sean emanadas de administraciones que son producto, que fueron producto de nuestro partido político, que estén por encima de los intereses de la sociedad. Y cuando alguna de estas acciones también vulnere también el interés de lo que están planteando los sectores de la sociedad o los propios ciudadanos, el partido es quien debe de encabezar esa lucha, esos movimientos como le había hecho también en el pasado, y que ese puede ser un factor. Habrá otros factores que tenemos que reflexionar como fuerzas políticas. Creo que todos quedamos a deber. Hoy todos reprobamos el reto que se tenía de generar una motivación para una mayor participación ciudadana. Es muy lamentable que nos sigamos distinguiendo como Estado en ser la entidad federativa con mayor porcentaje de abstencionismo en el país. Entonces también son temas que nos hacen pensar en lo que tenemos que realizar para generar un escenario de confianza de nueva cuenta con los ciudadanos. Hoy es lamentable que nuestros representantes populares electos, ciertamente por la mayoría de los votos de los ciudadanos, no lleguen con la legitimidad que se requiere para llegar con los Sí, claro, cargos pues llegan públicos. con algo así como el 28% El del 28% padrón, ¿no? Del listado nominal. del votante, Sí, sí, quien claro. votó. Sí. Pero sin embargo, pues Si obviamente hablamos de la población en la general, población sí es mucho menor. estamos hablando del 7% Sí. del quien tenía derecho a votar. Sí. Y que hoy que estamos encaminados próximamente a un proceso electoral local, no podemos permitir que las autoridades, que son la instancia de mayor cercanía con el ciudadano, que es la instancia municipal, lleguen sin estar suficiente con la legitimación que se requiere para ejercer ahora sí las políticas públicas que sean en beneficio de la sociedad. Sí. El problema es que hoy el ciudadano, en esa inconformidad también que ha manifestado, ha decidido alejarse de las urnas, y otros que acuden pues deciden expresarse a través de anular también su voto. Eso yo lo reflexionaría y sí haría una invitación a que independientemente del partido político o hoy, ya a partir del próximo año en Baja California, candidatos independientes debidamente registrados,
pues decidan en alguna de las opciones que más motive, que más convenza y que sobre todo considere que estará resolviendo los problemas de la comunidad. No ganamos nada con tener esas autoridades que no llegan legitimadas y que en consecuencia pues no traen el respaldo ciudadano. Pues sí, es una gran contradicción. Tenemos muchos partidos, bueno, 10 participaron en esta elección pasada, un gran aparato electoral y pues muy poca participación. Es decir, la democracia está muy, digamos, está coja, ¿no? Le falta algo. Es un tema que nos empeñamos también en el Congreso de Baja California para establecer mecanismos que nos De ahí la reforma electoral. en la reforma electoral para dar un mayor empoderamiento también a los ciudadanos. Entre otros, la figura que comentábamos también hace un momento, las candidaturas independientes, que mucho se ha manifestado, mucho se ha señalado, que son requisitos inalcanzables para cualquier ciudadano que aspire a ser representante también como candidato independiente en el próximo proceso electoral local. Y te doy algunos ejemplos para poder demostrar que no son candados que no estén al alcance del ciudadano. Hoy tenemos una prueba reciente de éxito de lo que es un candidato independiente y particularmente en el estado de Nuevo León, que hay un gobernador electo que se postuló como candidato independiente y ganó a la partidocracia, a todas las fuerzas políticas que llevaron abanderados. Hay un regidor en Jalisco también, Hay un muchacho diputado que local sí, en Jalisco, un diputado local, diputado cierto, federal, Pedro Kumamoto. diputado federal también de Sinaloa, y hay varios presidentes municipales. O sea, sí es y las reglas son más o menos las mismas. Las reglas son las mismas, incluso en el Nuevo León, que creo que es el caso más emblemático por lo que hoy significa tener un gobernador electo independiente. El requisito para ser candidato a gobernador independiente allá es 2% de firmas, similar a lo que estamos planteando en Baja California. En Nuevo León, para quien aspire a ser abanderado a una presidencia municipal como candidato independiente, el requisito de firmas oscila entre el 5 al 20% también, dependiendo de la población. Entre menor población, menor porcentaje. Digamos Tijuana, que se requerieron unas 30, 40 mil firmas. 5%. Estás hablando de 1.200.000 electores. Estamos hablando de una cantidad bastante significativa, arriba de 60,000 firmas. Baja California, estamos hablando que son 2.5% de firmas para un candidato a alcalde y 3% para candidato a diputado. Y me dirás, oye, pero a nivel federal es el 2% si quieres ser candidato a diputado federal. Sí, pero si comparamos que un distrito electoral federal, el promedio son 300,000 electores, el 2% de firmas en 300,000 electores, pues son 9,000 firmas. En el caso del 3%, para un distrito local, que son 100,000 electores, pues el 3% de las firmas son 3,000 firmas. En consecuencia, es infinitamente menor la cantidad de firmas que se requieren para ser postulado hoy como candidato independiente. Y un tema también aquí importante que se determinó, no está limitada la cantidad de candidaturas independientes que pueden existir por espacio de representación popular, como sí lo tienen otras entidades. Otras entidades te dicen únicamente podrá haber hasta 2 candidatos independientes por cargo de representación a participar. Aquí quedó abierto a quien cumpla los requisitos, entendiendo también que cualquiera que cumpla los requisitos deberá contar con las mismas prerrogativas con las que cuenta también un candidato postulado por un partido político. Pero en este proceso vimos que ninguno de los candidatos independientes aquí en Baja California, bajo las reglas de las candidaturas federales, logró participar. Yo estoy no va a ser cosa fácil. Yo estoy convencido que una de las razones por la que no lo lograron fue precisamente los tiempos, que era la primera ocasión que se permitía jugar con esa figura y quizá tomó un poco de sorpresa también a quien quería participar como candidato independiente. Pero hablando del ejemplo del Distrito Electoral Federal, de un Distrito Electoral Federal, son 9,000 firmas en promedio lo que se requiere. Hoy en Baja California, si es diputado local en promedio de firmas, lo que vas a requerir son 3,000 firmas. Acompañadas de la copia de la credencial de elector de cada uno de ellos, ¿no? Mira, es un documento que en todo caso la instancia local electoral, que está por nombrarse,
Por cierto, que corresponderá no al Congreso de Baja California la designación de los que hoy serán los consejeros electorales, sino corresponderá al Instituto Nacional Electoral. Ellos deberán autorizar y aprobar una cédula para efecto de que a partir de que se abra el registro, pues a través de ese instrumento se puedan recabar también las firmas correspondientes. O casos muy particulares como Rosarito o Tecate, que son ayuntamientos que tienen un listado nominal de 80,000 electores o menos. Entonces, estás hablando que para alguien que aspire a ser presidente municipal, pues nada más son el 2.5% de las firmas. También debiendo reconocer, porque había otras expresiones que decían, oye, un partido político le exiges el 0.26% de firmas para poder aspirar a ser partido político. Sí, nada más que el 0.26% de firmas no es sobre un distrito, es sobre un padrón estatal, y el padrón estatal es un promedio de 2,5 millones. Entonces, el porcentaje de número de firmas también es significativo, pero algo que tampoco podemos perder de vista, que no debe, o más bien que se debe mantener también la equidad para los participantes. 0.26% de firmas para un distrito electoral local representa 260 firmas. Entonces, podríamos tener que habría no nomás los 10 candidatos de los partidos políticos, seguramente tendríamos 20 candidatos, más candidatos que electores, más, ¿no? independientes porque el requisito era un requisito demasiado accesible y que no fuera equitativo para quienes mantuvieran el registro, porque no habría recurso público para poder garantizar que entonces estarían en igual de condiciones que los candidatos independientes. Entonces, había una razón, había una lógica, y otra que ha sido señalada también de la ley reglamentaria, que se establecieron candados para limitar la participación de quienes son militantes de un partido político. En principio no hay candados, y mucho menos para quien es simpatizante o militante de un partido político. Lo que sí no podemos permitir que se corrompa la figura del candidato independiente, lo que sí no podemos permitir que alguien que aspira o aspiró a ser abanderado de una fuerza política y no lo logra, pues en consecuencia, como una medida también alternativa, decida buscar la posibilidad a través de una candidatura independiente. Si ese es su deseo, es correcto, nada más que pase un proceso electoral local para que entonces sí puedas aspirar a ser candidato independiente. Esas son las razones y las circunstancias, y que creemos que es, insisto, para fortalecer aún más la figura de independiente. Y bueno, de todas las fuerzas políticas presentes en la actual legislatura, solamente Movimiento Ciudadano se opuso a esta reforma, ¿no? Movimiento Ciudadano se opuso, y el argumento fue muy claro, que no estaban en contra de la figura de las candidaturas independientes, sino estaban en contra del porcentaje, entre otras circunstancias, de firmas que se requerían. Pero en una circunstancia también de reconocimiento a lo que sucedería en la realidad, sería muy inequitativo que los candidatos independientes no tuvieran las mismas prerrogativas que un candidato de un partido político. Entonces, era muy irresponsable de nuestra parte haber generado un porcentaje menor, o haber decidido no establecer porcentajes de firmas, y simplemente que el deseo y la voluntad del ciudadano fuera lo que prevaleciera para darle el registro como candidato independiente. Reitero, o sea, no habría recursos suficientes para poder darle esa posibilidad, y en consecuencia estaríamos incurriendo pues no en un proceso de igualdad de condiciones, porque no tendrían las mismas prerrogativas que los candidatos de los partidos. Sí, de por sí nos sale carísimo todo esto, ¿no? Por lo mismo tendremos nada más, por fortuna, elecciones ya cada 3 años, y que creo que es un tema que va a abonar también muchísimo a la participación ciudadana, y que ya no estemos saturados en que todos los años son 2 años electorales y uno de descanso. Esto a partir de 2019, ¿no? El 2019 inicia la elección local, donde se elegirá por única vez autoridades por 2 años, para que la concurrencia plena coincida en el proceso próximo intermedio federal, que es el 2021. Ese va a ser un proceso particularmente... El 2021 va a ser interesante porque, como hoy lo acabamos de vivir, hoy fue una elección intermedia federal. Y vimos lo complicado que es motivar la participación ciudadana, porque a los diputados federales, por esencia, lo sienten
muy lejanos al interés de la comunidad. Bueno, en ese siguiente proceso intermedio, por fortuna también habrá se van a elegir locales. Elecciones de diputados locales, alcaldes y gobernador, que son las que más interesan. Y que seguramente habrá una mejor participación. Sí, seguramente esto traerá más participación de la ciudadanía. René, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Fernando, encantado como siempre de acompañarte y que nos hayas permitido pues llegar a tu muy amplio auditorio. Gracias. Es René Mendívil Acosta, diputado local por el Partido Revolucionario Institucional. Hacemos una pausa, volvemos.